Bienvenido, José Luis. José Luis Díaz Granados, mejor conocido. Si uno te dice José Luis, quizás estamos diciendo algo en el medio, ¿no? Por la mitad. Pero Díaz Granados es como... Porque además todo el mundo te dice, no, con Díaz Granados, con Díaz Granados. Gracias. Bienvenido a La Forma del Libro. Muchas gracias. Yo feliz porque se trata de Venezuela y se trata de los libros y de los amigos. Más que contentos, sobre todo porque presentas tu libro aquí en Venezuela, Las Puertas del Infierno. Pero antes de hablar de las puertas del infierno, ¿cuáles fueron las puertas que te abrieron a la lectura? Bueno, desde muy niño, yo era un niño. Yo nací en Santa Marta y mis padres me llevaron a Bogotá desde que yo era pues un infante. Mi mamá tenía la costumbre desde su juventud de copiar en un álbum con el papel de los cuadernos, con una bella caligrafía, los poemas de los autores famosos que eran los modernistas en los años 30. Entonces había poemas de Rubén Darío, de José Santos Chocano, de Amado Nervo, de Silva, de Gabriela Mistral, de grandes poetas. Y ella me los leía en voz alta a mí y a mi hermano mayor. Y yo me enamoré de la eufonía, de la música, de las palabras. Y eso me inició, como de una manera inconsciente, también a escribir lo mismo. Y yo en las páginas en blanco también me puse a escribir poemas a la Virgen de Fátima. Me acuerdo que fueron mis primeros versos. Ya me lo celebraron y hubo una anécdota, eso fue en 1953, yo tenía 6 años. Y entonces un amigo de mi casa dijo, en la Radiodifusora Nacional de Colombia hay un programa para niños los sábados a las 7 de la noche. Mi mamá me llevó, porque era muy cerca de la casa, en el centro de Bogotá, me llevó al programa. Nos llamó la atención que eso estaba rodeado de policías militares, la PM que llamaban, policías muy altos con casco, que eso no se acostumbraba en la Radio Nacional, pero bueno, yo de la mano de mi mamá recité mis versos, me dieron un premio muy bonito, una tortuga plástica, no sé qué, recité, otras niñas cantaron, danzaron, bueno, otros niños recitaron poemas, pero yo era el único que era el autor de esos versos, entonces me celebraron mucho y me puse muy feliz. En ese momento, el general Gustavo Rojas Pinilla estaba dando un golpe de estado, derrocando al presidente Laureano Gómez. Y entonces ese fue mi debut poético, un debut con la historia. Caramba, sí. Qué manera de debutar, ¿no? Así fue, sí. Pero su madre también escribía, hacía... Bueno, ella era una gran idólatra de los versos. Le gustaba mucho la poesía, muchísimo, muchísimo. Y en mi abuelo le gustaba hacer juegos de palabras, anagramas, palíndromos, ¿no? Que se leen al derecho y al revés, charadas. Acrósticos, bueno, todos esos juegos de palabras, a tal punto que yo recuerdo que mi mamá me contaba que en 1932, algo así, la llevó mi abuelo con otros personajes de allá de Santa Marta a conocer a Teresa de la Parra, que era una escritora venezolana muy famosa entonces, por Ifigenia, por Memorias de Mamá Blanca, y la llevaron a San Pedro Alejandrino y mi mamá le escribió un anagrama y se lo entregó allá en el altar de la patria. Dice, Teresa de la Parra, eres arpa de las letras. Teresa de la Parra se emocionó y le dio un besito y al otro día publicaron en el periódico local de Santa Marta esos versos, de manera que eso se hereda de sangre. Pues, bueno, esa puerta estaba abierta definitivamente. Estaban las puertas abiertas. Ahora bien, las puertas del infierno, ¿cómo llega al infierno? ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Es benévolo o es malévolo? Pues es algo simbólico, emblemático. Yo aprendí 2 cosas desde niño, y es que Jesucristo, cuando muere crucificado, desciende a los infiernos para el tercer día llegar al paraíso. Y Dante Alighieri primero baja a los infiernos en compañía de Virgilio, el poeta, en la Divina Comedia, para después ascender con el amor de Beatriz, ascender al paraíso. Entonces yo tuve una etapa así, creo que todos los seres humanos tenemos una etapa de infierno, purgatorio, para poder llegar después a algo más estable, sí. Fue una etapa de mi vida, yo tenía 33 años. Una edad en la etapa de la transición, ¿no? En la transición, exactamente. Entonces un personaje, un poeta, un hombre frágil, sensible, que tiene una crisis en el amor, y él está estudiando teología. Está estudiando teología y escribe versos, pero como está con el problema de que la mujer lo ha abandonado porque ya llegó un momento en que no se entendieron,
este personaje se va al infierno, un infierno muy relativo donde las trabajadoras sexuales, porque ya hay que llamarlas así, aunque ellas prefieren que les digan putas, y ellas entre sí se llaman así. Y él vive una vida muy intensa. José Cristián, en homenaje a Cristo, tiene 33 años y vive entre el pecado y la culpa, el pecado y la culpa, el pecado, y ahí construye el monólogo y ahí empieza a contar su vida desde que nació. Hay mucho de lo actual en ese momento cuando escribiste esta obra, que fue merecedora de estar dentro del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, ¿no? Quedó Fue finalista. Finalista, sí, cómo no. Y sí. Resulta que cuando uno lo lee, uno se siente como en el momento de Bogotá, en donde también está García Márquez, también están los vallenatos, es decir, nombras a todos los escritores, los que son parte de, supongo que de tu vida, ¿no? De mi formación, sí, cómo no. Claro que hay, sí. Por algo que después de muchos años yo vine a revelar a instancias del personaje, yo soy primo segundo de Gabriel García Márquez. Primo segundo. Primo segundo. Mi abuelo, el coronel José María Valdeblanques, es el primogénito del coronel también, Nicolás Ricardo Márquez. Así que todos esos coroneles de las están guerras en 100 años de soledad son parte de la familia. Y Gabo lo explica en sus memorias, Vivir para contarla, de cómo su tío José María Valdeblanques era el único conservador de la familia. Los demás eran liberales. Liberales, sí. Y en la guerra civil de los 1000 días, cuando termina la guerra en el armisticio, frente a frente están padre e hijo. Entonces, claro, vino ese parentesco, vino esa formación. Lo conozco a Gabo desde muy niño y yo entendí que el mundo de él era Macondo, es decir, el Caribe, y yo tenía que hacer, era mi propia formación, mi propia reinvención de un mundo literario que era Bogotá, el otro extremo de la Una costa. vez me tocó entrevistar a Santiago Gamboa. ¿Cómo no? A propósito de un libro de él que venía a presentar, creo que era El Cerco de Bogotá. Sí. Y le pregunté si Gabo, Gabriel García Márquez, era un gran peso para su generación, para él como escritor. Y él me respondió que no era ningún peso porque lo leí como clásico. Claro. Muy buena respuesta, excelente. Porque sí, muchos lo imitaron y sobre todo escritores en la costa. Yo me cuidé mucho de eso. Mi mundo era Bogotá, era un mundo totalmente distinto, completamente. Pero a Gabo le gustó la novela. Me dijo, yo nunca había referido eso porque no me parece ético, Claro. aprovecharse uno de una gloria. Pero él me decía, cuando yo leí tu novela, yo volví a tener pesadillas porque me acordé de mi época de estudiante, que yo buscaba las pájaras de la noche también. Claro. Entonces eso me dio mucha satisfacción. Pero mi influencia es Joyce, es Samuel Beckett y Henry Miller. Bueno, Henry pero Miller, además una variedad de autores que se tocan en algún punto, ¿no? En la algún literatura. punto. Henry Miller escribía sobre su diario vivir y yo también como vagabundo en Bogotá en un momento de crisis afectiva, ¿no? Claro. Eso fue una crisis que duró unos 3 años y de ahí salió mi única obra teatral que se llama La Muñeca Nocturna, que la están representando hace muchos años en Bogotá. Es un monólogo. Además, bueno, yo tengo aquí 2 ediciones, ¿no? Diferentes, ¿no? De Las Puertas del Infierno, 12ª edición esta que fue Sí. hace un año. Hace un año, sí. Pero además tienes una bibliografía, ¿no? Las Sí. Puertas del Infierno, que lo acaban de publicar allá en Bogotá, entiendo. Fue un regalo que me hicieron mis alumnos en un taller de creación literaria en Bogotá. ¿Cómo surgió esto? En una de las ediciones que tuvo Las Puertas del Infierno, le pedimos a Mario Mendoza, a Santiago Gamboa, precisamente a estos escritores que si podían hacer una presentación de la novela, y ellos inmediatamente accedían. Dijimos, nosotros somos hijos de Las Puertas del Infierno. Ellos estudiaron literatura en la Javeriana y muy influidos por la novela, ellos lo reconocen, esta nueva generación. La presentaron y bueno, fueron multiplicándose las ediciones, pero solo en Colombia, sí. Faltan las ediciones en el exterior, bueno, supongo que vendrán. Pero surgió
Cuando yo dictaba esos talleres, los alumnos se emocionaron mucho, investigaron en los archivos la bibliografía de 1985 para acá y me sorprendieron en un cumpleaños con esa edición, con toda la bibliografía y con los altibajos, porque he tenido hasta ediciones piratas, cosa que pues me molesta por un lado, pero me da como un cierto orgullo íntimo de pensar que me han pirateado al igual que a los escritores que yo admiro. Claro, así como roban los libros en las librerías, ¿no? Sí, así no en la biblioteca porque es más difícil. Es más difícil. Y es imperdonable porque ahí es donde... Claro, porque ahí es donde va la memoria. La memoria. A propósito de ser familiar de García Márquez, de haber vivido en Cuba en el exilio, ¿no? Sí, yo he tenido una participación política desde joven en la izquierda. Milito en la Unión Patriótica, un partido que exterminaron. Esa caricatura de democracia que es Colombia, hasta ahora, pues hasta este momento en que se está viendo un gobierno del cambio. Pero es decir, hubo más desaparecidos que en las dictaduras del Cono Sur. Se exterminó un partido político como fue la Unión Patriótica, hubo persecución tremenda. Dicen que en otros países apresan a los candidatos de oposición y allá los asesinaron, a Pardo Leal, Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez y Luis Carlos Galán en un año, en 2 años. De manera que es una democracia pues un poco caricaturesca. Y empezaron las amenazas y amenazas. Yo estaba presidiendo la Casa Colombiana de Solidaridad con los Pueblos durante muchos años y empecé a recibir amenazas y pedí asilo con el embajador de Cuba, que era mi amigo. Me había ofrecido asilo el embajador de Chile, Aníbal Palma Furcade, el ministro más joven de Allende. Era el embajador en Colombia. Yo me fui para Cuba y allá pues muy difícil porque me dejé a mi madre muy anciana, con problemas de memoria. Claro. Mi hijo no había terminado el bachillerato, es decir, las tribulaciones de un exilio. Claro. Sin embargo, fui acogido con mucho afecto y allá trabajé en Prensa Latina, en Radio Habana, Cuba, tenía una crónica los miércoles, en Radio Enciclopedia, dicté cátedras de técnicas literarias en el Instituto José Martí. Y bueno, allá estuvimos hasta que pude volver a Colombia. Y bueno, allá me veía mucho con Gabo también, claro, en la escuela de cine. Y el tema entre periodismo y literatura se logra resolver. ¿Hay manera de...? Sí. Ayer en mi ponencia que leí a propósito en la Filben, hablé sobre cómo Gabo descubrió que el periodismo es un género literario más y que se puede incluso una crónica de denuncia, una crónica policial, se puede convertir en literatura sin mentir. Se pueden utilizar recursos de la ficción literaria, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Truman Capote con su maravillosa novela Sangre Fría. Sangre Fría. Muy periodística. O El Viejo y el Mar, que parece una crónica. O la crónica de una muerte Es una anunciada. crónica, de hecho. Claro. Es una crónica, lo que pasa es que se vende como literatura. Perfecto, sí. Y Gabo incluso le puso títulos periodísticos a varios libros, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, relato de un náufrago, noticia de un secuestro, ¿no? Usaba eso. En realidad el periodismo y la literatura eran hermosos y el lector se puede fascinar, seducir por esa prosa periodística, cuando es bien contada, bien narrada, sí. Cuando te encuentras entre el periodismo y la literatura, ¿logras separar esas dos cosas? Cuando empiezas a trabajar literatura, ¿logras separar el periodismo o logra que el periodismo se meta en la literatura? ¿Cómo te sientes? ¿En qué mar juegas ahí? Yo trato siempre de contar una historia. Cuando escribo una crónica con la vida, he escrito muchas crónicas sobre las vidas de escritores, trato de que sea amena para el lector, le doy vueltas, trato de hacerla muy literaria, sin faltar a la verdad, ¿no? Y eso es posible. Y uno mismo se divierte contando cómo se fugó Pablo Neruda de la persecución en el año 49 y salió de Chile, o cómo Rafael Alberti salió al exilio perseguido por los agentes de Franco. Pero además, tuviste una amistad con Pablo Neruda, ¿no? Pues lo conocí en Bogotá, llegó en 1968, muy lejano,
Y luego en 1970, siendo yo muy joven, vine con Manuel Zapata Olivella, León de Greiff, los grandes de Colombia y otros escritores jóvenes, entre ellos Fanny Buitrago, que tenía 25 años. Llegamos a Caracas, al tercer Congreso Latinoamericano de Escritores, y aquí estaba Pablo Neruda, que era invitado de su íntimo amigo Miguel Otero Silva. Y lo conocí, era un hombre muy sencillo, ay caramba, muy amigable, Neruda, y su esposa muy dominante, no molesten a Pablo, le pedía a los que pedían muchos autógrafos, Pablo está enfermo, y Pablo no, él era más bien pasivo, era un gigante, pálido, estaba ya enfermo, ¿no? Ya él estaba enfermo, sí, pero no. Para mí es como cuando un religioso conoce al sumo sacerdote, pues para mí Neruda pues era mi norte, mi brújula, y sigue siéndolo. Y entonces haberlo conocido, que esa mano que escribió el canto general y los 20 poemas de amor me hubiera estrechado la mano, bueno, feliz. Y fue aquí en Caracas. Y bueno, yo estuve con él en el recital, en el aula magna de la Universidad Central en julio de 1970, y sería un milagro del cielo, del espíritu de Neruda, si yo llego a recobrar ese documental. Miguel Otero Silva fue un artífice en toda esta reunión de todos estos escritores, ¿no? Cómo no, uno de los grandes escritores. Yo escribí una crónica sobre él que se llama Miguel Otero Silva, un morrocoy en el cielo, algo así. Un morrocoy en el cielo. Porque él era humorista, claro. Tenía un sentido del humor y un gran novelista. Su novela Cuando quiero llorar no lloro tuvo mucho éxito cuando la adaptaron en Colombia como telenovela Los Victorinos. Tuvo mucho éxito, todavía la están repitiendo después de 40 años. Otero Silva, poeta, novelista, gran periodista, siempre con su cigarrillo en la boca, ¿no? Lo recuerdo, muy amable. Y a su esposa María Teresa la conocí porque era la presidenta de la Casa de Solidaridad que yo presidí en Colombia, ella la de Venezuela, y murió centenaria ella. Sí. La conocí en La Habana con Juan Bosch, que vivió en Venezuela muchos años y era un gran cuentista, un gran narrador. Aquí también vivió Alejo Carpentier y Gabo, por supuesto. Claro, no todos. Los mejores años. Bueno, es que América Latina tiene esa parte en donde todos se sienten cómodos. Claro, ¿no? Exactamente. Y la verdad que cada quien está en la patria grande. Exactamente, la patria de Bolívar, sí. Por cierto, esa visión que tienen algunos sobre Bolívar por Santa Marta, que fue donde al final murió, ¿no? Siempre se ve como algo muy triste, como algo... Pero eso que tú has hecho y que hacen otros escritores es que lo ponen muy vivo, ¿no? Muy vivo al pueblo, muy vivo al país, muy vivo incluso en nuestras relaciones entre los pueblos hermanos, ¿no? Claro. Yo veo que hablar de Santa Marta es como hablar de todo el continente, ¿no? Claro, sí. Había pues estaba muy triste, estaba muy deprimido Bolívar porque se sintió traicionado con toda razón y lo iban a matar en Bogotá, lo iban a matar los conspiradores, todos sabemos los nombres. Cuando Bolívar se salva, ellos salen corriendo como ratas desesperadas al exilio. Cuando Bolívar muere al año y medio de pena moral, ellos regresan, uno de ellos, Mariano Ospina Rodríguez, funda el Partido Conservador de Colombia y Ezequiel Rojas funda el Partido Liberal. Es decir, los dos partidos y la República de Colombia se construyen sobre la muerte de Bolívar, sobre negar a Bolívar. Eso es algo que hemos pagado durante 200 años. Cuando Bolívar, incomprendido, se va a Santa Marta, el único territorio que no reconoció la independencia, era realista. Yo tengo el orgullo secreto que mis familiares tuvieron en su nave de la epístola en el cementerio de Santa Marta durante unas semanas los sagrados restos del Libertador. José Luis, escribes literatura en todos los órdenes, es decir, no solamente te has escrito sobre novelas, periodismo, crónicas, pero también escribes para niños, escribes poesía,
que entiendo ganaste también un premio. Sí, me la publicó una gran antología que hoy se va a presentar, el Fondo de Cultura Económica de México, y hoy lo presentamos. ¿Cómo se llama la...? El Laberinto, Antología Poética 1968-2008, 40 años. Sí, sale una antología muy amplia de mi poesía. Ganó el premio Carabela en España en el año 68, un premio que en esa época consagraba. Y bueno, me gané en periodismo el premio Simón Bolívar, que es el premio más importante en Colombia de periodismo, con una entrevista, la última que se hizo en su vida, el gran poeta vanguardista Luis Vidales. Sí. Luis Vidales. Sí. Y para niños escribo, yo tengo 2 hijos. Federico, que es poeta y gestor cultural, es el director del más importante certamen cultural de Colombia, que se llama Las Líneas de su Mano, ya hace 14 años, Federico Díaz Granado. Y mi hija Carolina, de mi segundo matrimonio, es también escritora. Y cuando ella nació yo comencé a escribir para niños, a los trabalenguas, las charadas, los acrósticos. Y publiqué eso en la editorial Norma, en Torre de Papel, y entonces comenzaron a encargarme, escribe a tu manera las leyendas colombianas. Entonces volví a hablar de Bachué, porque cuando llegaron los conquistadores españoles, como lo llama Neruda, los cristianos crucificadores a América, todos los dioses eran mujeres, no había un solo dios macho, todas eran mujeres, y la nuestra era Bachué. Bachué, una mujer que surge de la laguna de Iguaque con un niño en los brazos. Cuando el niño crece se casa con ella y reproducen, multiplican el imperio chipche. Claro, los sacerdotes no podían aceptar eso, que una mujer con su hijo tuvieran pero son las leyendas de América, y Bachué la estamos reivindicando, es la madre del género humano para nuestras leyendas. Y yo escribí sobre esas leyendas. Bueno, casi que invocaste a los dioses. Sí, y empezó a llover. Empezó a llover, sí, para que llegue el Bochica, y con una vara va a crear el salto de Tequendama. Sí. Eso es muy bonito para los niños, escribo mucho, sí. Y sí. ¿Cómo, cuando tú decides escribir para niños, o decides escribir poesía, o decides escribir, te enfocas en algo? Sí. Sí, y ya comenzaron cuando estos 2 libros de leyendas son por encargo, pero vi que tienen mucha acogida entre los niños, se vende mucho en esa editorial La Torre de Papel de Norma. Entonces yo seguí haciendo mis libros para niños, con los juegos de palabras, con haikus, con coplas, con décimas, ¿no? Tengo una preceptiva para niños, que es un soneto, y el soneto, la balada, la oda, la décima, la copla, la octavilla, bueno, todo eso lo voy haciendo. También para instruir a los niños, los que les guste la poesía se vayan familiarizando con eso. Porque si hoy en día para escribir una buena poesía libre, sin rima ni métrica, hay que dominar las reglas antiguas. Eso se lo aprendí a Nicolás Guillén. También estuviste con Nicolás Guillén. Ahora que me encontré con su nieto que está aquí en Caracas, entonces hablamos de eso. No lo alcancé a conocer, pero soy un idólatra de Guillén. Claro. ¿Quién no? Siendo del Caribe, ¿quién no? ¿Quién no? Claro que sí. Por el mar de las Antillas va un barco de papel. De Guillén, sí. No, yo me divierto mucho, y Neruda tiene libros para niños, el libro de las preguntas, muy poco conocido. Y yo escribí un libro de Neruda para niños que se llama Pablo Neruda, el rey Midas de la poesía. Que todo lo que toca, ¿no? Dice, por ejemplo, por las calles mojadas el agua anda descalza. Entonces, todo lo tenía duende, ¿no? Todo lo que tocaba Neruda. Y admiro mucho a los poetas de Venezuela, sobre todo a Andrés Eloy Blanco. Lo admiro muchísimo. Y bueno, yo conocí personalmente a Juan Liscano, Juan Calzadilla, a Eugenio Montejo, a Rafael Cadenas, a todos los poetas, a Estefanía Mosca. Bueno, no enumero más porque las omisiones son las que van a resaltar, ¿no? Me escribía cuando niño con Gian Aristigueta, que tenía una revista, El Árbol de Fuego. Ella me escribía. Después me enteré que ella era descendiente de Fanny de Villars de Aristigueta, la prima de Bolívar, a quien Bolívar le escribe su última carta. Esto es algo así como el cuento ese de Gabriel García Márquez, es el ahogado más bello más hermoso del mundo. Más hermoso del mundo. Sí. Que todos terminaron siendo familiares del ahogado. Todos, sí. Aquí todos somos hermanos. Hermanos, todos, sí. Así es, hermanos.
Ese cuento se lo inspiró su gran amigo Álvaro Cepeda Zamudio, que escribió el título, El ahogado que nos traía caracoles. Y es tan bello el título que no pudo escribir el cuento. Como Rómulo Gallegos, que dijo, tengo un libro inédito, dijo alguna vez el maestro Gallegos, que se va a llamar El encendedor de faroles. Era tan bello ese título que no pudo escribir el cuento o la novela, el maestro Gallegos. Sí. Sí. José Luis, gracias por habernos abierto las puertas a Díaz Granado. Muchas gracias. Las puertas del paraíso literario. Sí. Extraordinario. Gracias, Raúl. Yo muy feliz de estar acá en Caracas, la Bella, en la República Bolivariana de Venezuela, y de tu mano y de la mano de tantos venezolanos y venezolanas que tengo en el corazón. Muchas gracias.